Hola, muy buenos días. Hoy estamos con... Era terapeuta ocupacional. Hoy vamos a hacerle una entrevista para poder conocer un poco más acerca de la terapia a partir de su visión. Primero quisiera preguntarle cuál es su nombre y a qué parte de la terapia usted se dedica. Bueno, mi nombre es Jorge Vera, soy terapeuta ocupacional, tengo un diplomado de pedagogía en educación superior y también tengo un magíster en rehabilitación física. De expertise o de experiencia ha sido el área de geriatría, la rehabilitación física en contextos residenciales. ¿Qué fue lo que lo motivó su interés en trabajar con la población de adulto mayor? Bueno, un poquito de historia personal también. Tuve mucha cercanía con mi abuelo al momento de crecer, de desarrollarme. Entonces, desde ahí yo creo que nació un poquito el interés y el amor por la adultez mayor. Y siempre he sido como una población de afinidad, los que me llevo muy bien, así que se me facilita el trabajo con la población adulta mayor. Ha trabajado en diferentes entornos, ya sea hospitales, clínicas, atención domiciliaria. ¿Y qué ha aprendido en cada uno de estos ambientes diferentes? Sí, he tenido la posibilidad de trabajar en contexto hospitalario cuando tuve mis prácticas profesionales. También estuve ya en el mundo laboral, he tenido la posibilidad de hacer intervención domiciliaria y principalmente en contexto de residenciales. Y lógicamente el contexto determina mucho el tipo de intervención, principalmente por la variable del tiempo y la frecuencia. Cuando tú trabajas en un contexto hospitalario, los objetivos de intervención están enfocados netamente en el área física ABD, es decir, que el usuario coma solo, se vista solo, camine solo y listo, el alta. Ese es tu objetivo terapéutico. Cuando tú estás en un contexto domiciliario va a depender de la frecuencia que tú puedas visitar a la persona, el tiempo que tú le puedas dar por sesión. No es lo mismo tener una sesión de 30, 45, una hora. Y lógicamente cuando estás en un contexto residencial, la frecuencia ahí se multiplica al 1000%, o sea, tú vives con ellos, estás todos los días ahí, por ende la frecuencia aumenta exponencialmente y obviamente el objetivo se cumple mucho más rápido, porque hay mucha más exposición. ¿Podría compartirnos una experiencia o un caso que haya marcado su trayectoria profesional? Bueno, en lo personal me han marcado varios casos, pero cuando uno trabaja en población adulta mayor, uno tiene que saber temas que a lo mejor en el pregrado no te preparan, como es el caso de la muerte. Cuando tú trabajas con el fin de la vida, es algo que es inevitable, entonces tú te vinculas, te encariñas porque tú entras a su casa, estás todos los días con ellos y es inevitable que en algún momento vayan a fallecer. Uno trabaja por el buen morir, uno trabaja para enlentecer la pérdida de funcionalidad, sin embargo no puedes evitar lo inevitable. Y en ese sentido el impacto es súper grande porque en general las experiencias laborales que he tenido hemos sido equipo nuevo, entre comillas, personas jóvenes que eran sus primeras experiencias laborales, donde independientes del área, incluso la enfermería, no estaban preparados para el duelo. El duelo en el equipo es súper significativo, son personas que tú extrañas, echas de menos, porque te encariñas con ellos. Entonces es algo que igual significó que en los distintos contextos que trabajé requiriéramos como equipo sesiones de autocuidado, de primer auxilio psicológico, donde los equipos también pudieran pulirse en este tipo de habilidades. Siempre te va a doler, con el tiempo vas manejándolo de mejor manera, pero siempre duele la pérdida de un usuario que visualizas todos los días. ¿Qué podría recomendar para sobrellevar este tipo de situaciones? Comprender que la muerte es parte de la vida y que es algo que es inevitable, que en algún momento va a suceder y que tienes que aceptarlo. Dependiendo de la cosmovisión también de las creencias de algunas personas, puedes interpretarlo como que están descansando o están en un lugar mejor. Entonces en realidad más que pensar en ti mismo es importante ver el otro. En general las personas que fallecen en el área del adulto mayor en contexto residencial tienen disfuncionalidad múltiple, por ende están con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y la verdad que también mantenerlos así en el tiempo tampoco es tan significativo porque es una muy mala calidad de vida. Cuando te enfrentas al sufrimiento y ves que ellos sufren, es súper
doloroso para el equipo también, y es un dolor que se cronifica porque no sabes cuándo va a pasar. Entonces al final es bueno de repente soltar sin que te deje de doler, porque si llega en algún momento ya no te duele es porque ya estás trabajando de manera muy automática y le estás perdiendo el color a la humanidad que uno debería entregar en el trabajo. Respecto a su desempeño y su enfoque, ¿cuál es su rol específico en su cargo actual y cuáles son sus principales responsabilidades? Geriatría, lamentablemente actualmente no me estoy desempeñando porque cuando tuve que retornar, estuve en Puerto Montt y tuve que retornar a Valdivia, principalmente por un objetivo familiar, y al retornar a Valdivia no me encuentro con una oportunidad laboral del área que a mí es de mi expertise. Entonces ahora estoy en otro rango etario, estoy trabajando con el comienzo de la vida. Entonces actualmente estoy aprendiendo del área, que es importante reconocerlo independiente de que uno tenga su formación. Experiencia en el área de infancia no tenía, así que en este minuto estoy aprendiendo. Llevo 6 meses trabajando en esta área. No te podría dar ninguna recomendación al momento de esta área, pero sí de la adultez mayor. Recomendaciones, creo que es súper interesante sobre todo para las personas que nos gusta la rehabilitación física. Todos creemos y queremos partir por el componente motor, y el componente motor es uno de los más difíciles de acceder. Fuerza, rango, resistencia, dolor, es difícil de mediar. Sin embargo, cuando tú trabajas desde el área sensorial para impactar en la motricidad, el beneficio es mucho más rápido, incluso en la percepción. Entonces yo en general les sugiero a los colegas que trabajen con la visión, la audición, el gusto, el olfato, el tacto, el sentido vestibular y el propioceptivo a través del juego. Un juego que sea significativo, que sea adaptado. No sé, por ejemplo, a usted mayor le gusta mucho la gincana, le gusta mucho el tejo, le gusta mucho los dados. Entonces tú vas adaptando con distintas demandas, con peso, con texturas, con color, con olor, con incluso sabor cuando tú trabajas con nutrición, para que la persona se vaya involucrando y le vaya dando valor a tu intervención. Ahora, uno de los retos súper importantes en el área de adultez mayor justamente es la recreación y juego, porque el adulto mayor socialmente considera, algunos, sobre todo los más machistas, consideran que el juego es ocio, es pérdida de tiempo, y para ellos el trabajo dignifica. Entonces de repente me pasaba en contexto residencial que me veían con, por ejemplo, una persona con trastorno neurodegenerativo mayor, con una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, haciendo un dibujo, pintando. Y otro que estaba más funcional desde lo cognitivo, pero tenía una disfunción motora, no quería trabajar conmigo porque me interpretaba como que yo era el que jugaba. Y a él no le gustaba jugar, a él le gustaba trabajar. Y por ende quería kinesiología, porque kinesiología está mucho más asociado al deporte o al ejercicio. Entonces entienden, el kine es deporte, ejercicio, voy a él. En cambio el terapeuta es como, ¿qué es? ¿Qué es esta cosa que de repente está jugando, que de repente está trabajando, que de repente está haciendo ejercicio? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros nos adaptamos al interés del usuario. No hacemos una receta estándar. Entonces los que nos observan de repente no entienden muy bien lo que hacemos. Por eso también una tarea, una recomendación importante es darnos a conocer, explicarnos y plantear objetivos en conjunto. No solo lo que yo quiero que tú logres, sino que es importante que tú seas parte de lo que tú quieres lograr. Situación así, que usted comenta que el adulto mayor no quería involucrarse, ¿qué hizo usted en ese caso? Solo tiempo. Con tiempo tú vas demostrando tu alcance, tú vas demostrando logros. Por ejemplo, tenía un caso particular de un adulto mayor que estaba en silla de ruedas. Entonces le gustaba pintar y en principio pintábamos en la mesa. Después le puse un marco inclinado para que trabaje, ¿cierto?, la motricidad fina, y luego de eso, con tiempo, cuando ya había trabajado paralelamente la estabilidad, porque ojo, de repente estamos pintando, pero no solo estamos pintando, estamos trabajando la percepción visual, estamos trabajando la integración bilateral, estamos trabajando control de tronco, estamos trabajando sensibilidad, cosa que ellos no se dan cuenta pero creen que están pintando. Entonces cuando yo ya había trabajado otras áreas, había fortalecido, lo sedestaba, le pedía que esté de pie y empezar a pintar de pie. Entonces una carga mayor que no reconocen en el minuto, pero que otros están observando. Entonces con tiempo dicen, no solo pinta, sino que también estás haciendo ejercicio mientras pinta. De a poquito los otros adultos mayores te van mirando y te van valorando y te van encontrando un poquito más de sentido, pero con tiempo. ¿Cómo organiza sus jornadas laborales para asegurarse de tener una atención de calidad y personal a usuarios?
Ya, eso es súper importante. Por lo menos yo me considero una persona súper estructurada y organizada. Entonces, cuando tú tienes una jornada laboral, por ejemplo, 44 horas, antes era 45 horas, en contexto residencial tú tienes que sacar la cuenta por cantidad de usuarios. No sé, me pasó en un contexto que tenía 25 usuarios y en el último que tuve 70 usuarios. Entonces, la idea es dividir la cantidad de días de la semana o horarios de la semana por la cantidad de personas y ojalá tratar de verlos 2 veces a la semana. Para que la terapia sea significativa, cualquier rehabilitación con menos de 2 veces por semana, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Principalmente por un componente de habituación, que la persona se acostumbre y entienda lo que está realizando y que ojalá aprenda de eso para que cuando tú no estés lo replique sin ti, que eso es lo más importante. No sé, por ejemplo, yo a los chicos de quinto les enseño terapia de mano, algunos ejercicios con los dedos, con las muñecas, y de repente yo llegaba a la residencia y veía adultos mayores sentados sin nadie haciendo el ejercicio que yo le había dicho la semana pasada. Eso ya es un logro que solamente se obtiene con frecuencia, con hábitos, con hacerlo más de una vez a la semana. Demasiado demandante el contexto. Si es mucha gente y es poco tiempo el que tú tienes, la sugerencia es hacer talleres. Y talleres que tengan grupales, obviamente, porque si, como coloquialmente uno dice, mata varios pájaros de un tiro. Tú puedes trabajar un área específica en función a la característica del usuario en el taller específico. Por ejemplo, yo tenía un taller los lunes de terapia de mano, los martes de perfil sensorial, los miércoles un taller de ergoterapia, los jueves trabajamos manejo de dinero, los viernes hacíamos un taller de exploratorio, un módulo exploratorio. Entonces, terapia de mano, por ejemplo, disfunción de miembro superior, perfil sensorial para las personas que eran, por ejemplo, secueladas o lesiones medulares, manejo de dinero para las personas que tenían trastorno neurodegenerativo mayor, ergoterapia para las personas que tenían un perfil laboral y que a pesar de estar jubilados todavía quieran seguir trabajando, y un módulo exploratorio para las personas que querían aprender una habilidad de manera incipiente, que querían aprender algo nuevo. Porque, ojo, igual es importante que, independientemente de que estemos en el fin de la vida, creo que un deseo innato y un interés innato de cada ser humano es querer aprender algo. Siempre uno quiere aprender algo. Y para eso no hay edad, no hay tiempo, no hay momento. Siempre uno tiene la intención de querer aprender algo nuevo. En general. ¿Tienes de tiempo? ¿Cada tiempo duraba sus sesiones de terapia? Que nunca dure menos de media hora. Mínimo una media hora, idealmente unos 45, ojalá una hora. Eso es lo individual. Ahora los talleres en general, tú estimas que dura como contenido, como intervención una hora, pero considera que estáis 15 minutos antes ordenando los materiales, esperando que ingresen todos a la sala de rehabilitación, y después tienes una parte de cierre donde es importante también hacer una retroalimentación. Es fundamental explicar, como recordar lo que hicimos, pero el por qué y el para qué lo hicimos. ¿Qué aprendimos con esto? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué funcionalidad? Idealmente lo repliquen cuando tú no estés. Si eso es la potencia de la rehabilitación. La rehabilitación pierde sentido cuando solamente se hace contigo. La idea es que la persona aprenda una habilidad y que la ejecute en el cotidiano. ¿Considera que son habilidades fundamentales y fundamentalmente eficaces para trabajar con adultos mayores? Yo creo que algo súper importante es el diálogo y la observación. Es importante primero observar a la persona, acercarte de a poquito, generar un vínculo, que la persona te signifique, te valore, te tenga confianza. Y también escuchar, porque tú tienes que saber qué es lo que quiere, qué es lo que considera que perdió y qué es lo que debería retomar o mantener. De repente uno se enfoca, no sé, tenía una desviación en ráfaga por una artritis reumatoide, y tú quieres alinear la mano, insistes en eso, pero después le preguntas a la señora qué es lo que quiere y la señora lo único que quiere es tejer a palillo. Entonces no sacas nada con alinear la mano por un proceso que lleva 40 años en su cuerpo. Mejor enséñale a volver a retomar los palillos o a adaptarse. Eso es como creo la mejor recomendación. Dentro de sus desafíos de práctica diaria, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en su práctica diaria y cómo los podría gestionar? Bueno, en el área de terapia ocupacional hay hartos desafíos, porque uno siempre se pregunta, una pregunta súper importante es siempre pensar si estás haciendo lo correcto. Muchas veces tú crees que te puedes estar equivocando,
de que a lo mejor no lo estás haciendo bien, que te estás desviando a hacer lo que tú crees que es lo correcto versus lo que el entorno cree también. Cuando uno trabaja con equipos multidisciplinarios, entonces tienes que tomar decisiones en equipo. Nos pasó en algunos casos, sobre todo en el área de la salud mental, cuando teníamos casos de demencia, por ejemplo. Existen muchos momentos o adultos mayores donde tienen como una hipersexualidad, que les llama la atención otro adulto mayor que nunca habían conocido, que nunca habían visto y se interesan sexoafectivamente. Quieren ser pareja, quieren ser pololos, tomarse de la mano, incluso algunos querían estar juntos en la misma habitación, lo cual en contexto residencial los separan por género, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces obviamente ahí en equipo igual hay que tomar decisiones. Es correcto que estén juntos, es correcto que se tomen la mano, que se den un beso, que se acuesten juntos. Y entonces ahí hay que tomar una decisión en conjunto. Lo ético, lo moral, lo legal. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que no? Y depende de quién, pues desde qué punto de vista lo estamos evaluando. Eso es complejo y hay que llegar a un consenso como equipo. Cambiando a otra pregunta, ¿ha enfrentado casos de resistencia por parte de los usuarios y cómo aborda estos casos? Mucha me ha pasado también en relación con el equipo, puntualmente en el área de nutrición, porque uno cuando estudia también uno conoce su alcance nomás. Entonces, típico que uno cuando hace una actividad hace un refuerzo positivo con alimentos, con una galletita, con un jugo, con un dulce. Pero estás trabajando con la adultez mayor y no conoces la cronicidad. A lo mejor si tú no has visto la ficha clínica, no le has visto sus exámenes de sangre, no sabes cómo está su colesterol, su azúcar. Entonces, lógicamente, al área de nutrición siempre le va a molestar que uno como refuerzo positivo le dé una galletita o le dé un dulce o lo que sea. Entonces, igual uno ahí tiene que aprender de la otra área, aprender qué es lo que hace cada área y te das cuenta que tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, después tú evitas ese tipo de refuerzo positivo. Lo haces a través de, no sé, un objeto, un diploma, no sé, una bufandita en invierno, algo que te gestionaste, que te conseguiste y evitas el tema de la alimentación, por ejemplo, que uno siempre típico que en tercero o cuarto cuando va a hacer sus prácticas a los campos clínicos, típico que termináis con una comilona, pero no conoces la situación de cronicidad del otro que está enfrente. Y te estoy hablando de población adulta mayor que en su sangre ha acumulado mucha comida en la vida, pero hay gente joven que también no tiene una cronicidad muy buena, pues, que no está muy bien de salud. Entonces de repente no es tan sano ni tan bueno hacer retroalimentación o refuerzo positivo con comida. Depende del caso, es importante analizarlo. Si hay una persona del área de nutrición, bacán, pues conversa, le pueden hacer talleres de cocina juntos, cocina saludable, no sé, ¿cachai? Un estilo de vida también que nosotros trabajamos el área saludable. Y en ese sentido igual hay personas que se vinculan más contigo. Por ejemplo, no sé, a mí me pasaba que me reconocían que comían dulce escondido y que no le dijeran a la nutricionista, por ejemplo. Y ahí te van confesando ciertas cosas que tú dices, chuta, me lo guardo porque el otro tuvo confianza conmigo, tuvo vínculo y me lo reconoció, o de lleno me preocupo netamente de su salud y pienso que la galleta le va a hacer mal y le voy a informar al nutricionista y le voy a informar al enfermero en jefe que hace las supervisiones para que esté más aguja y se dé cuenta si en algún momento saca la galletita. Eso es netamente una decisión personal y es súper complejo. Yo no te puedo decir que es correcto, que es aprovecha el vínculo, guárdate la información o compártela en función a lo que tú crees que socialmente y legalmente es correcto. A partir de su visión, ¿qué recomendaría hacer en ese caso? Yo dependiendo del caso, yo era bien aguja en las fichas clínicas, entonces cuando yo denotaba que había, no sé, por ejemplo, casos con disfunción renal o que tenían, no sé, pues una enfermedad del área gastrointestinal, ahí inevitablemente iba a informar, informaba de que estaban comiendo cosas que no deberían comer y que les pueden hacer daño. En cambio, cuando el área de disfuncionalidad es del área, por ejemplo, más motora, por ejemplo, teníamos un caso de un caballero que tenía un Parkinson de larga data, si lo pillaba comiendo algo y me lo contaba, no le decía a nadie porque yo en realidad sabía que no mucho daño no le iba a hacer. Porque esa ya era como la decisión. Claro. Y además que si lo contaba, él iba a saber que lo conté yo y probablemente iba a perder el vínculo. ¿Qué estrategias utiliza usted para superar las barreras comunicativas y de movilidad que puede presentar esta población? Pucha, la comunicación es súper compleja, la movilidad no tanto, porque si hay dificultad de movilidad, tú con adaptación o con técnicas corporales podrías compensarlo. Pero por ejemplo, cuando ya no existe habla, no existe interacción y comunicación, es súper difícil poder focalizar la atención y la concentración. Entonces me pasaban casos como de, no sé,
una demencia con GDS de Reisler 7, una persona que ya estaba como muy demenciada, ya no hablan, no conectan la mirada, no te siguen instrucciones. Lo único que tú tienes que hacer es apelar a la ficha clínica, conocer la historia. Un dato súper importante en la adultez mayor es saber en qué trabajó, incluso si fueron dueños de casa, porque lamentablemente la adultez mayor hoy día sigue siendo por historia un poquito sexista, en el sentido de que nuestras adultas mayores muy probablemente fueron dueñas de casa, por un Chile distinto hace 50 años. Y los hombres generalmente trabajaban. Ahora igual hay adultas mayores que en su experiencia vital pudieron trabajar. Por eso es importante que tú sepas a qué se dedicaba. Entonces, no sé, por decirte algo, teníamos casos que alguno en su vida fue músico. Si no me conecta la mirada, si no me habla, si no me sigue instrucciones, sugiero llévele un parlante, llévale una guitarra, toca una nota y claramente va a conectar, va a focalizar, te va a seguir. A alguno le gustaba la cocina, a alguno le gustaban las plantas. Entonces, tratar de conocer qué le gustó en la vida, llevarle ese objeto y de a poquito se va a conectar y te va a seguir. A lo mejor muchas veces la terapia de nosotros no es tanto verbal, por algo existe la fonoaudiología, si nosotros somos más del hacer. De repente no hay que comunicar tanto desde lo verbal, porque muchas veces la corporalidad, la acción, el acompañamiento comunica mucho más. Me pasaba con un caso donde literalmente no encontré ningún interés, porque era un NN, no había familia, no había redes, no había nadie los conocía. Entonces llegó sin historia a la residencia, no hablaba nada, no se comunicaba nada, y la verdad que lo único que podía hacer era sentarme al lado de él y poner la misma canción todos los días. Y de a poquito me iba asociando con la canción, no me miraba, no hacía nada, y un día, después de mucho tiempo, puse la canción, giró su cabeza y me miró. Y después, al día después, le pude pasar un balón y lo tomó, y de a poco fui adquiriendo cosas muy pequeñas, pero que eran muy significativas para cómo él funcionaba. ¿Técnicas o intervenciones usted considera que son más efectivas en la terapia ocupacional con adulto mayor? El interés, o sea, reconocer qué es lo que le gusta y desde ahí partir tu terapéutica. O sea, yo lo que nunca sugiero es una receta, nunca tiene un plan de intervención estándar que tú vayas a aplicarle a todo el mundo, no, esa no es la mejor recomendación. Tienes que tomarte tu tiempo cuando tú llegas a un contexto laboral, tienes que pensar que mínimo 1 o 2 semanas estás observando, estás escuchando, estás conversando, estás aprendiendo, y luego de eso recién puedes intervenir. Hay vínculos que te toman meses, hay personas que a mí me hablaron después de 6 meses, antes no se iban a comunicar conmigo, por variables de género también y por historicidad, puntualmente las adultas mayores. Con los varones tenían mucho rechazo, mucho miedo. Hay adultas mayores que no te hablan por experiencias de vulneración, maridos maltratadores, hijos incluso que las maltrataban. Entonces el género también era un impacto en incluso el uniforme, porque también por cosmovisión hay gente que era de pueblos originarios, por ejemplo, o de área gitana, por ejemplo. También teníamos contexto de ese tipo, donde si te veían con un uniforme no valoraban tu tipo de salud, que es como una salud más institucional, más estructural, más occidental. Ellos creen en otras cosas, creen en la melisa, en el poleo, en la hierbita, que les va a ser mucho mejor que lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer ahí? Es adaptarte y ponerte en el lugar del otro, comprender el significado que tiene para él y desde ahí poder trabajar. ¿Analiza sus intervenciones según las condiciones individuales de cada usuario? Lo que yo conocía de ellos, por ejemplo, en estos mismos casos que te hablaba, por ejemplo, de pueblo originario, de tema gitano, por ejemplo, yo recurría, por ejemplo, a sacarme el uniforme y andar con ropa de color. Con ropa de color yo sentía que me hablaban más, que podía llegar un poquito más rápido. Con otros sí valoran mucho el uniforme, entonces uno se pone el uniforme, el pantalón, la mascarilla, toda la cuestión y te valora mucho más. Llegar con un objeto de interés, con una actividad de interés, yo creo que esa es la mejor estrategia. ¿Considera que tiene la familia durante el proceso de recuperación mayor? Si hablamos tanto de recuperación o mejora en la adultez mayor, yo creo que lo que nosotros buscamos más es la mantención, y en ese sentido la red familiar es fundamental. Hay una mala idea a nivel social respecto a la vejez, donde tú crees que inevitablemente te tienes que quedar con la persona porque Dios te lo dice o porque la sociedad te lo dice. Pero hay veces donde históricamente ese padre o madre no ha estado presente o ha hecho un daño importante, y no tienes por qué obligarte a hacer algo que a lo mejor tampoco tienes las competencias para hacerlo, que eso también es importante reconocer. No sé, si hay una familia de albañiles, no tienes por qué tener habilidad y saber cómo cuidar a un adulto mayor.
Entonces ahí es importante reconocer que no puedes, que no tienes las habilidades, llevarlo a un contexto que está pensado y está hecho para eso, para cuidarlos, para promover su salud, pero no te desvincules, pues no lo olvides, que es lo que suele suceder. Llegan a un contexto residencial, la familia está 1, 2, 3 días y el cuarto no apareció nunca más, se olvidaron. Entonces ese es el gran problema. En otros contextos, en Europa por ejemplo o en Asia, los contextos residenciales son súper valorados, son súper significativos. Aquí es como en Chile, es como un temor, así como ojalá no terminar en una residencia. Yo creo, desde mi punto de vista, de lo que he conocido desde mi experiencia laboral, que es lo mejor. O sea, si una persona tiene una disfunción importante, debería llegar a un espacio que esté preparado para tu cuidado, que te pueda tratar de buena manera, pero siempre y cuando tu familia también esté presente, te visite, vaya a almorzar contigo, tome once, te saque, puedan pasear, puedan hacer actividades en conjunto. Esa es mi interpretación. Va a depender del valor y significado y la religión, el interés social también de cada persona. La subjetividad es súper amplia. ¿Las expectativas de las familias respecto a los resultados en la terapia ocupacional? Pucha, el objetivo de cada familia de repente es súper complejo de negociar porque, no sé, una de las cosas que son más significativas, por ejemplo, es la marcha, porque tiene un impacto visual y te da independencia funcional. Entonces, no sé, una persona queda limitada a una silla de ruedas por X motivo y la familia cree que porque tiene un equipo de rehabilitación en 1 mes o 2 meses va a estar caminando. Y no sé, pues imagínate un lesionado medular a nivel de T8 que no siente del ombligo para abajo, lógicamente no vas a conseguir eso. Y tú vas a poder trabajar en mantener la sensibilidad, promover el control motor, que puede hacer una emergencia desde su silla de ruedas a la taza del baño o a la cama, pero ese va a ser el objetivo que tú vas a poder cumplir, darle independencia en esta nueva situación que es estar en situación de silla de ruedas. Y eso yo creo que una de las cosas que más le cuesta a la familia, o lo que podía ver yo, era la marcha. Como que todos querían que camine, y se lo comunican al adulto y el adulto cree y sueña con eso y se frustra, lo cual también entorpece un poquito la rehabilitación cuando ellos no ven logros en corto plazo, cuando a lo mejor no los va a volver a encontrar. Te repito que el objetivo más importante en la adultez mayor desde mi punto de vista es el mantener, es el lentecer el deterioro que es fisiológico, que es normativo, que es esperado que pase porque el tejido se va degenerando con la edad, por sobreuso, por carga, por trauma. Respecto a cómo usted sobrelleva el estrés de trabajar con adulto mayor. En un principio era súper estresante porque yo cuando llegué la primera vez a trabajar con adultos mayores había perdido a mi abuelo. Entonces me golpeó mucho desde lo significativo, desde lo emocional. Y con el tiempo lo vas manejando tratando de que el trabajo queda en el trabajo. Una vez que cruzaste el portón, las cosas quedaron ahí, llegar a tu casa y tratar de llegar con la mejor disposición posible, porque también tú vives con tu familia, con tu entorno. Entonces, si tú llegas ahí bajoneado o molesto o triste, también va a impactar en el otro y no es la idea. Entonces, la idea es poder tener tú también tus espacios, tus tiempos de autocuidado, y que uno no es terapeuta las 24 horas del día. Uno dejó de trabajar y ya eres persona y tienes que dedicarte a tus propias necesidades. ¿Qué innovaciones recientes en el campo de la geriatría le han resultado interesantes o útiles dentro de su práctica? Que me gusta a mí trabajar el perfil sensorial, la sensopercepción, el área sistémica y obviamente para impactar en la motricidad, que es lo que más me interesa. Y en contextos institucionales o política pública creo que le ha hecho muy bien al país los centros de día especializados en el área de la estimulación psicomotriz, donde adultos mayores que tengan un deterioro funcional leve o moderado puedan visitar desde sus casas, proyectos como el MASA adulto mayor autovalente, donde pueden hacer ejercicio del área de riesgo de caída o del área de estimulación cognitiva con un enfoque preventivo. Yo creo que eso ha fortalecido mucho que podamos envejecer de mejor manera, que puedan acceder desde el área pública sin un costo importante, más allá del traslado a la distancia, y que ojalá se sigan multiplicando, que se sigan haciendo en otros espacios, que sigan requiriendo duplas de intervención, en este caso del área de terapia y kinesiología, y que se puedan ser interdisciplinarias. La fonoaudiología puede hacer mucho también en el área de la adultez mayor, no solamente desde lo que es interacción o léxico, sino que ellos también son expertos en el área de audiometría, y en el oído medio se encuentra el mecanorreceptor vestibular que impacta en el equilibrio. Hay procesos vertiginosos que te dan incluso en una silla de ruedas, entonces el trabajo interdisciplinar es súper importante en este rango etario. ¿Qué
consejos y reflexiones podría entregarle a nuestra audiencia? Creo que desestigmatizar un poquito la adultez mayor. Insisto, es algo que donde todos vamos a terminar. Es importante cosechar para sembrar. Hoy día no sé dónde va a ser expuesta esta entrevista, me imagino delante del curso o delante del profesor. Ustedes tienen una edad ideal para poder sembrar para su vejez. Antiguamente creíamos que el cuerpo se deterioraba a los 55, después de los 35, hoy día se sabe que de los 27 vamos para abajo. Entonces, duerman bien, coman bien, tengan buenos hábitos, disfruten, hagan hobbies, cosas que los llenen, que les guste, porque su cuerpo se va a ir fortaleciendo para un proceso que es normativo, que es fisiológico, que es el deterioro. Entonces hay que llegar con buen combustible, con buena reserva para un periodo de la vida que es súper complejo. Las cosas que me preocupan es que hoy día tengo 30 años y me duele todo, así que ni siquiera quiero pensar cómo voy a llegar a mis 60. La sugerencia es que tomen harta agua, duerman bien, pásenlo bien, ríanse harto y van a tener una muy bonita vejez. Así que eso, muchas gracias por la entrevista, ha sido una bonita experiencia y les mando muchos saludos a todos. Muchísimas gracias a usted.